La Comisión Mixta de Constitución ha iniciado el tratamiento del proyecto de ley de convocatoria para la selección de candidatos a autoridades judiciales. Hoy se dio a conocer cómo serán las evaluaciones de los magistrados. Desde la preselección ha dicho que se van a realizar las publicaciones, habrá también impugnaciones y revisiones. Ha dicho también va a haber evaluaciones a los méritos y habrá una sesión de legisladores para aprobar o rechazar el informe. Se requiere pues 2/3. Los candidatos deben cumplir una serie de requisitos establecidas también en la misma Constitución Plurinacional de Bolivia. Ha dicho uno de los requisitos importantes es haber servido a la patria, no tener sentencia en materia penal, título profesional hace 8 años y tener experiencia 8 años, puede ser en el sector público o privado. Entonces vamos a escuchar pasajes cómo se viene llevando a cabo esta sesión el día de hoy. Gracias. Continuamos con más información, esta vez desde la Comisión Mixta de Constitución, donde justamente ya está iniciando esta sesión para tratar ya lo que es la convocatoria para la preselección de candidatos a altas autoridades judiciales. Reiteramos, justamente esta sesión ya está iniciando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El técnico si va a hacer la lectura del día. Lectura del orden del día. 1. Convoque a asistencia. 2. Correspondencia. 3. Asuntos del día. 4. Asuntos raros. Senadores y diputados, en consideración del orden del día. Aprobado. Habiéndose aprobado, el técnico si va a hacer la lectura del primer punto del orden del día. Primer punto del orden del día. Asistencia. Por favor, para escuchar. Primer punto del orden del día. Asistencia. Senador Miguel Ángel Cejas Vargas. Presente. Senadora María Patricia Arce Guzmán. Presente. Senadora Andrea Bacientos Saunero. Presente. Diputado Juan José Jauregui Urduri. Diputado José Luis Flores Porquillo. Diputado Gustavo Vega Piña. Presente. Diputado Walter Pablo Arizaga Suiz. Presente. Diputado Basilia Rojas Namani. Presente. Diputado Freddy Velázquez Aparicio. Diputada Lely Gladys Fernández Vargas. Diputado Leonardo Fabián Ayala Soria. Presente. Diputado Jerjes Mercado Suárez. Diputada Aleida José Pérez. Presente. Señor presidente, en sala tenemos 13 asambleístas que existe el quórum necesario. Existiendo el quórum reglamentario, se instala la segunda sesión de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral correspondiente a la legislatura 2023-2024. Secretario técnico, sírvase la lectura al segundo punto del orden del día. La palabra, señor presidente, corrijo. En cuanto al quórum, son 12 asambleístas. Gracias. Segundo punto del orden del día, lectura de correspondencia. Nota de fecha 18 de enero del 2024 de la diputada Gabriela Pesel solicitando la adscripción a la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. Nota de fecha 19 de enero del 2024 de la senadora Silvia Salame Acá solicitando la adscripción a la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. Nota de fecha 4 de febrero de 2024 del senador Julio Renato Tarquino solicitando la inscripción mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. En consideración las solicitudes de admisión presentadas. Aprobado. Colegas diputados y senadores. Aprobado. No existiendo observaciones, remítase nota de cortesía y comuníquese en adelante las convocatorias de nuestras sesiones. Secretario técnico, informe si existe alguna otra correspondencia.
Señor presidente, no existe más correspondencia. Secretario técnico, sírvase dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercer punto del orden del día, asuntos del día. Proyecto de convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. En consideración, colegas senadores, senadoras, diputados y diputadas, colegas diputados, diputadas, senadores y senadoras, para poder avanzar con la lectura, tal vez sería avanzar punto por punto o leer todo en uno para poder ir haciendo las observaciones y corrigiendo. ¿Cuál de las dos propuestas? Punto por punto. Pues empezamos a dar lectura y según la observación y vamos avanzando, ¿no? Ya, de lectura, técnico. Convocatoria pública, postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura. Aprobado mediante Ley 1549 de 6 de febrero del 2024. 1. Antecedentes. La Asamblea Legislativa tiene la atribución indelegable de preseleccionar a los candidatos y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, conforme previsto en el numeral 5, parágrafo 1 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. En cumplimiento a la Ley 1549 de 6 de febrero del 2024, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, la Asamblea Legislativa Plurinacional convoca la presentación de postulantes que se iniciará al día siguiente de la publicación de esta convocatoria en medios de comunicación escrita. 2. Publicidad. La convocatoria será publicada por 3 días en al menos 3 medios escritos de circulación nacional y de manera continua hasta la culminación del proceso en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 2. La nómina de postulantes registrados en orden alfabético se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 3. Concluida la etapa de verificación de requisitos, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional publicará la lista de las y los postulantes habilitados e inhabilitados en al menos 3 medios de comunicación escritos de alcance nacional por 2 días. En las páginas web y redes sociales de la Presidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Las hojas de vida de las y los postulantes habilitados serán publicadas en las páginas web y redes sociales de la Presidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 4. La lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos será publicada en al menos un medio de comunicación escrito de circulación nacional en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 5. El desarrollo de la evaluación será ampliamente difundido por las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. La Presidencia de la Comisión Mixta respectiva tendrá un registro audiovisual de las actividades desarrolladas, la cual será entregada a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional junto al informe de evaluación. 6. La nómina de postulantes que pase a preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia
del Estado, Vicepresidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y por una vez en al menos 3 medios de comunicación escrita. 7. La nómina de candidatas y candidatos preseleccionados se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Parágrafo 3. Organización de los procesos de preselección. 1. La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral elevará informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con la lista de un mínimo de 36 postulantes hasta un máximo de 72 postulantes para el Tribunal Supremo de Justicia, y la lista de un mínimo de 36 postulantes hasta un máximo de 72 postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional, respetando la equidad de género y participación indígena, originario, campesina. 2. La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado elevará a la Asamblea Legislativa Plurinacional con la lista de un mínimo de 14 postulantes hasta un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental, y lista de un mínimo de 10 postulantes hasta un máximo de 20 postulantes para el Consejo de la Magistratura, respetando la equidad de género y participación indígena, originaria, campesina. 3. El Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por el voto de 2/3 del total de los presentes, aprobará los informes finales de cada comisión de manera completa, integral e indivisible, elevados por la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. En caso de no lograr la mayoría calificada, se continuará con la votación hasta alcanzar los 2/3 de votos en el marco del artículo 14, inciso 1 de la presente ley. Aprobados los informes finales por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, todos los postulantes incluidos en las respectivas nóminas se incluirán en la respectiva boleta de votación, salvo fuerza mayor o imposibilidad sobreveniente. Los procesos de preselección para candidatos a cada institución son independientes de uno del otro, por lo que el desarrollo de cada uno de ellos no tiene efecto con relación a los demás. Desde la etapa de la recepción de postulaciones hasta la emisión del informe final, el proceso de preselección estará a cargo de las comisiones mixtas respectivas. 4. Ruta crítica y cronograma. La fase de preselección se desarrollará de la siguiente manera: publicación de la convocatoria 3 días, presentación de postulaciones 20 días, verificación de requisitos habilitantes generales y específicos 5 días, publicación de los postulantes habilitados y inhabilitados 2 días, presentación de impugnaciones 5 días, resolución de impugnaciones 5 días, presentación del recurso de revisión 5 días, resolución del recurso de revisión 5 días, publicación de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos 1 día, evaluación de méritos 14 días, aprobación de los informes de preselección y remisión al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional 5 días, sesión a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación o rechazo de los informes de las comisiones mixtas hasta 8 días. Remisión al Tribunal Supremo Electoral de la nómina de los postulantes preseleccionados 2 días. Todas las fases de preselección y las decisiones de las comisiones mixtas y la Asamblea Legislativa Plurinacional requieren de 2/3 de los miembros presentes. Los plazos establecidos se computarán en días calendario. 5. Requisitos comunes. Las y los postulantes a candidatas y a candidatos a magistrados o magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura deben cumplir los siguientes requisitos comunes establecidos por la Constitución Política del Estado. Requisitos comunes. 1.
Contar con nacionalidad boliviana establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, fotocopia simple de la cédula de identidad. 2. Haber cumplido con los deberes militares solo varones, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, libreta de servicio militar o premilitar en original o fotocopia legalizada o certificación emitida por el Ministerio de Defensa. 3. No tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, certificado original de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del Estado. 4. No tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal, establecido en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, certificado original del registro de antecedentes penales del CECAP vigente. 5. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada, de conformidad al artículo 13 de la Ley 348. Documento de respaldo, certificado original de no violencia, CENVI original presentado por la o el postulante vigente. 6. Estar inscrito o inscrito en el padrón electoral establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Documento de verificación, certificado original emitido por el órgano electoral plurinacional vigente. 7. Hablar al menos 2 idiomas oficiales del país establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Documento de verificación, el segundo idioma distinto al castellano se acreditará con un certificado original emitido por una institución autorizada por el Estado, en el marco de la Ley 269 de 2 de agosto del 2012 y el Decreto Supremo 2477 de 5 de agosto del 2015. 8. No incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los artículos 236, 238 y 239 de la Constitución Política del Estado. Documento de verificación, declaración jurada voluntaria ante notaría de fe pública en original. 9. No postularse al mismo cargo que no haya sido electo en alguna elección judicial anterior. Documento de verificación, declaración jurada voluntaria ante notaría de fe pública en original. 6. Requisitos específicos. Las y los postulantes, además de los requisitos comunes, deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos de acuerdo al cargo que postulan. Tribunal Constitucional Plurinacional. Los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional deben cumplir con los siguientes requisitos específicos establecidos por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente. Requisitos específicos. 1. Haber cumplido 35 años al momento de postulación de conformidad al artículo 199 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, fotocopia simple de cédula de identidad vigente. 2. No tener militancia en alguna organización política al momento de su postulación de conformidad al artículo 18 de la Ley 027. Certificado original emitido por el órgano electoral, documento de verificación. 3. Tener título profesional a nivel licenciatura en Derecho por un mínimo de 8 años a partir del título en provisión nacional, de conformidad al artículo 199 de la Constitución Política del Estado. Documento de verificación original o fotocopia legalizada del título profesional en provisión nacional. 4. Contar con experiencia de al menos 8 años en el desempeño de funciones e instituciones públicas, privadas o en el ejercicio libre de la profesión, relacionadas al área de derecho constitucional, derecho administrativo, derechos humanos. Documento de verificación, hoja de vida impresa y en forma digital, PDF, conforme anexo.